La noche caía pesada sobre las tierras del baronato, esa clase de oscuridad que parece tragarse hasta los sonidos. Alejandro había cabalgado más lejos de lo habitual, persiguiendo ese silencio que últimamente era su único compañero. A sus 40 años, el barón de Santillana ya no reconocía al hombre que había sido. Hacía 3 años que Teresa había partido, llevándose consigo la luz de aquella casona que ahora parecía un mausoleo de piedra y recuerdos. Sus pasos resonaban vacíos por los pasillos, su voz se perdía entre habitaciones que nadie ocupaba. Los sirvientes hablaban en susurros, como si el dolor del patrón fuera contagioso. Pero aquella noche algo interrumpió su soledad. Un brillo tenue, casi imperceptible, parpadeaba entre los árboles en la zona más alejada de sus propiedades. Alejandro frunció el ceño. Nadie tenía permiso para estar allí. Aquella parte de sus tierras había quedado abandonada desde que cerró las operaciones en el Molino Viejo. Espolió su caballo con cautela, la mano instintivamente cerca del cuchillo que llevaba en el cinto. Podían ser cazadores furtivos, o peor aún, bandidos que últimamente asolaban la región. Conforme se acercaba, el brillo se definió como una pequeña fogata, y entonces lo vio, un refugio tan precario que apenas merecía ese nombre. Palos torcidos sostenían un techo de palma seca, las paredes eran retazos de tela rasgada y ramas entrelazadas. Parecía que un viento fuerte podría desmoronarlo en segundos. Alejandro desmontó en silencio, cada sentido alerta. Fue entonces cuando escuchó algo que lo detuvo en seco. El llanto de un bebé. No era el alarido furioso de un niño hambriento, sino ese gemido débil, agotado, de quien ya no tiene fuerzas ni para protestar. Alejandro sintió que algo se retorcía en su pecho. Apartó con cuidado la tela que servía de puerta y lo que vio lo dejó sin palabras. Una mujer joven se acurrucaba junto al fuego moribundo, un bebé diminuto presionado contra su pecho. A su lado, un niño de unos 6 años dormía hecho un ovillo, tan delgado que Alejandro podía contar sus costillas a través de la camisa raída. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de un terror que Alejandro reconoció inmediatamente, el miedo de una madre que protege a sus crías. «Por favor», susurró ella, y su voz se quebró. «Por favor, señor, solo unos días más. Le juro que nos iremos. Solo necesito. No pudo terminar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias de tierra y ceniza. Alejandro se quedó paralizado. Había venido preparado para enfrentar intrusos, para hacer valer sus derechos de propiedad, para defender lo que era suyo. No estaba preparado para esto, para una madre desesperada, para un bebé que no dejaba de llorar quedito, para un niño que dormía el sueño de los exhaustos. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. 3 semanas, respondió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Yo sé que no tengo derecho. Sé que estas son sus tierras, pero no tenía a dónde más ir». Alejandro observó el refugio con detenimiento. Una olla abolladísima descansaba junto al fuego, vacía. No había provisiones, no había mantas, apenas había nada que pudiera llamarse pertenencia. La mujer llevaba un vestido que alguna vez debió ser azul, ahora decolorado y remendado tantas veces que era difícil saber dónde terminaba la tela original y comenzaban los parches. ¿Y el padre? La pregunta salió antes de que pudiera pensarla. El rostro de la mujer se endureció por un instante, una dureza que hablaba de heridas que ningún tiempo sanaría del todo. «Muerto», dijo simplemente. «Fiebre. Hace 4 meses». El bebé volvió a llorar, más fuerte esta vez. La mujer lo meció automáticamente, canturreando algo tan bajo que apenas se oía. Alejandro notó cómo temblaba, no solo de frío sino de debilidad. Aquí no había comida. Aquí no había futuro.
solo una madre aferrándose a la vida de sus hijos con la pura fuerza de su voluntad. Debió echarlos. Eso era lo que dictaba la razón, lo que exigía la prudencia. No se podía permitir que cualquiera estableciera campamentos en tierras privadas. Sería un precedente peligroso. Los otros trabajadores podrían pensar que podían hacer lo mismo, y sin embargo, las palabras que salieron de su boca lo sorprendieron tanto a él como a ella. «Recojan sus cosas. Los llevo a la casa principal». La mujer lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué? No pueden quedarse aquí. Esto no es ni siquiera un refugio apropiado para animales». Alejandro señaló el techo que goteaba. «Vengan a la casa. Hay habitaciones de sobra». «Pero nosotros no podemos». Ella se puso de pie tambaleándose, el bebé aún en brazos. «No somos limosneros. No necesito caridad». Había orgullo en su voz, un orgullo feroz que Alejandro respetó de inmediato. Esta mujer no mendigaba. Había construido este refugio miserable con sus propias manos antes que humillarse. «No es caridad», dijo él, aunque no estaba completamente seguro de qué era. «Es decencia básica, y mañana hablaremos de cómo puede trabajar para ganarse el sustento, pero esta noche sus hijos necesitan un techo verdadero y comida caliente». La mujer lo estudió por un largo momento, como si intentara descifrar sus intenciones. Alejandro sostuvo su mirada, dejando que viera lo que quisiera ver. Finalmente, ella asintió una sola vez con dignidad. «María Aparecida», dijo. «Me llamo María Aparecida. Alejandro de Santillana. Varón, supongo, aunque ese título me pesa más que me honra últimamente». María despertó suavemente al niño, quien abrió los ojos confundido. Cuando vio a Alejandro, se encogió contra su madre y Alejandro sintió una punzada. ¿Qué clase de vida había tenido este niño para que un extraño le causara tal temor? «Tranquilo, pequeño», dijo María, acariciando el cabello enmarañado del niño. «Este señor nos va a ayudar, solo por esta noche». El niño asintió, pero no soltó la falda de su madre. Entre los tres reunieron las escasas pertenencias, la olla abollada, 2 mantas tan delgadas que eran transparentes, un atado de ropa que cabía en una sola mano. Era todo. Todo lo que poseían en el mundo cabía en los brazos de una mujer agotada. Alejandro cargó al niño en su caballo, a pesar de las protestas iniciales de María. Ella venía caminando detrás, el bebé contra su pecho, y cada tanto Alejandro volteaba para asegurarse de que no se hubiera caído. Iba descalza, notó él. Sus pies estaban cortados y sucios, acostumbrados a caminar sobre piedras y espinas. El trayecto hasta la casa principal tomó casi media hora. Cuando finalmente emergieron del bosque y la casona se alzó ante ellos, iluminada por las lámparas de aceite, María se detuvo en seco. Esto es una mansión», susurró. «Es una casa demasiado grande para un hombre solo», respondió Alejandro con más amargura de la que pretendía. Los sirvientes, que aún estaban despiertos, se quedaron boquiabiertos cuando vieron llegar al varón con aquella mujer harapienta y sus hijos. Doña Carmela, el ama de llaves que había servido a la familia durante 40 años, fue la primera en recuperarse de la sorpresa. «Preparen la habitación del ala este», ordenó Alejandro. «Baño caliente, ropa limpia, y que la cocinera prepare algo sustancioso pero suave. No han comido bien en semanas». «Pero señor», comenzó Carmela. «Ahora, Carmela». El tono no admitía réplica. Carmela asintió y se apresuró a cumplir las órdenes, aunque su expresión dejaba claro que tendría palabras que decir al respecto después. Alejandro guió a María y sus hijos al segundo piso, a una de las habitaciones que llevaban años cerradas. Cuando abrió la puerta, María dejó escapar un sonido ahogado. La habitación era más grande que su refugio completo. Había una cama con dosel, cortinas de terciopelo, un tocador con espejo, una mecedora junto a la ventana.
Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero incluso así era más lujoso que cualquier cosa que María hubiera visto jamás. «No puedo, esto es demasiado», balbuceó. «Aquí descansarán esta noche», dijo Alejandro firmemente. «Mañana decidiremos qué sigue». El niño ya había corrido hacia la cama, tocando las sábanas con reverencia, como si fueran objetos mágicos. El bebé había dejado de llorar, quizás sintiendo el calor y la seguridad del lugar. María lo miraba todo con ojos enormes, incrédulos. Doña Carmela llegó con 3 sirvientas cargando agua caliente, toallas, ropa limpia. Alejandro se retiró a su estudio, dejando que las mujeres se encargaran. Se sirvió un brandy que no bebió, simplemente observando cómo el líquido atrapaba la luz de la lámpara. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba haciendo? Teresa había muerto en esta casa, en una de esas habitaciones del segundo piso. Durante 3 años había mantenido el lugar como un museo a su memoria, sin permitir que nada cambiara, como si congelando el tiempo pudiera de alguna manera traerla de vuelta. Y ahora había traído a extraños, había llenado esos pasillos silenciosos con el llanto de un bebé y los pasos descalzos de un niño. Debería sentirse culpable. Debería sentir que estaba traicionando algo sagrado. Pero lo único que sentía era alivio. Como si después de años conteniendo la respiración, finalmente pudiera exhalar. Pasada la medianoche, cuando la casa volvió al silencio, Alejandro subió para asegurarse de que todo estuviera en orden. Se detuvo frente a la puerta de la habitación donde había instalado a María y sus hijos. Estaba entreabierta. Dentro, podía ver a María sentada en la mecedora, el bebé dormido en sus brazos, ahora vestida con un camisón limpio que le quedaba demasiado grande. El niño roncaba suavemente en la cama, acurrucado bajo las mantas. María levantó la vista y sus miradas se encontraron. Tenía el cabello mojado de la bañera, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Sin la mugre y el agotamiento que la cubrían antes, Alejandro pudo ver realmente su rostro por primera vez. Era hermosa, no con la belleza pulida de las damas de sociedad, sino con algo más crudo, más real. Había carácter en esos ojos, resistencia en esa mandíbula, una fuerza silenciosa que hablaba de batallas libradas y perdidas y aún así seguir de pie. «Gracias», dijo ella en voz baja. «No sé por qué hizo esto, no sé qué esperará a cambio, pero gracias». Alejandro asintió, sin confiar en su voz. Se dio la vuelta para marcharse, pero entonces ella habló de nuevo. «¿Puedo preguntar algo?» Él se detuvo. «¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda?» Alejandro se quedó en silencio por un largo momento. ¿Cómo explicar algo que él mismo no comprendía del todo? Finalmente, habló. «Porque hace 3 años perdí a mi esposa, y desde entonces esta casa ha estado muerta. Ustedes trajeron vida de vuelta». No esperó su respuesta. Siguió caminando por el pasillo hacia su propia habitación vacía, donde los fantasmas lo esperaban como cada noche. Pero esta vez, mientras se acostaba en su cama solitaria, no fueron los recuerdos de Teresa los que llenaron su mente, sino la imagen de una mujer joven meciendo a su bebé en una habitación que había estado cerrada por tanto tiempo. Fuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando contra las ventanas con furia. Alejandro pensó en ese refugio miserable de palos y palma, en cómo se habría desmoronado bajo esta tormenta. Pensó en María y sus hijos, expuestos a los elementos, luchando por sobrevivir en un mundo que no tenía piedad para los débiles. No sabía qué vendría después. No sabía si había cometido un error o un acto de gracia. Solo sabía que algo había cambiado aquella noche, algo fundamental e irreversible. Había abierto una puerta que llevaba años cerrada y ahora no había forma de cerrarla de nuevo. Y en el fondo, en lo más profundo de su corazón marchito, Alejandro se dio cuenta de que tampoco quería cerrarla. La tormenta rugió toda la noche, pero dentro de la casona todos dormían tranquilos.
El varón solitario en su ala del edificio, la madre y sus hijos en la habitación rescatada del polvo, y entre ellos, en esos pasillos que por primera vez en años contenían algo más que silencio, algo nuevo comenzaba a despertar. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía, algo que cambiaría todo. El amanecer llegó con una luz dorada que se filtraba por las ventanas de la casona, iluminando cada rincón como si el mundo hubiera renacido durante la noche. María despertó sobresaltada, desorientada por un instante. La suavidad de las sábanas, el techo sólido sobre su cabeza, el silencio que no incluía el susurro amenazante del viento contra la palma seca, todo le pareció un sueño. Giró la cabeza y vio a sus hijos. Tomás aún dormía profundamente, su pequeño pecho subiendo y bajando con una paz que no había mostrado en meses. La bebé, Elena, descansaba en una cuna improvisada que alguien debió traer durante la noche, envuelta en mantas tan blancas que parecían nubes. No era un sueño, esto era real. María se levantó despacio, cada músculo de su cuerpo protestando. Había vivido tanto tiempo en estado de alerta constante que su cuerpo no sabía cómo relajarse. Se acercó a la ventana y lo que vio la dejó sin aliento. Los terrenos del baronato se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Jardines cuidados, establos, campos de cultivo que brillaban con el rocío de la mañana. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo al que no pertenecía. Un golpe suave en la puerta la hizo voltearse. Doña Carmela entró llevando una bandeja con pan recién horneado, queso, frutas y una jarra de leche tibia. El aroma hizo que el estómago de María gruñera vergonzosamente. «El señor barón solicita que desayune con calma», dijo Carmela con una voz que intentaba ser neutral, pero que no podía ocultar del todo su desaprobación. «Después, desea hablar con usted en el estudio». María asintió, tragando saliva. Había llegado el momento de las cuentas, de descubrir qué esperaba realmente este hombre a cambio de su generosidad. Había aprendido que nada en la vida era gratuito, que cada acto de bondad venía con un precio oculto. «Los niños», comenzó María. «Una de las muchachas cuidará de ellos mientras usted habla con el señor». Carmela dejó la bandeja sobre una mesa. «Coma, se ve desnutrida». No era exactamente amabilidad en el tono de Carmela, pero tampoco era crueldad. Era algo intermedio, algo práctico. María esperó a que la mujer mayor saliera antes de lanzarse sobre la comida. Intentó comer despacio, con dignidad, pero llevaba tanto tiempo hambrienta que sus manos temblaban al partir el pan. Cada bocado sabía a gloria. Cada sorbo de leche era un milagro. Tomás despertó a media mañana, sus ojos abriéndose de golpe con ese pánico que María conocía tan bien, el pánico de no saber dónde estaba, de esperar peligro. Pero cuando la vio, cuando reconoció el lugar seguro, su pequeño rostro se relajó. «Mamá, ¿estamos en el cielo?», preguntó con voz soñolienta. María sintió que se le quebraba el corazón. ¿Qué clase de vida había tenido su hijo para que un techo sólido y una cama limpia le parecieran el cielo? «No, mi amor, estamos en la casa del Señor que nos encontró anoche, pero solo por un tiempo, ¿entiendes? Solo hasta que encontremos nuestro propio lugar». Tomás asintió, aunque sus ojos se llenaron de una tristeza que ningún niño de 6 años debería conocer. Había aprendido a no apegarse a nada bueno, porque todo lo bueno eventualmente desaparecía. Una hora después, María se encontraba frente a la puerta del estudio de Alejandro, alisando nerviosamente el vestido que Carmela había dejado para ella. Era simple pero de buena tela, probablemente había pertenecido a alguna sirvienta. Le quedaba razonablemente bien. Se había peinado el cabello lo mejor que pudo, aunque años de descuido no se arreglaban en una mañana. Tocó la puerta con timidez. «Adelante». Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando sus tierras como si buscara respuestas en ellas.
Se veía diferente a la luz del día, más joven de lo que le había parecido la noche anterior, aunque las líneas de tristeza alrededor de sus ojos contaban historias de dolor. Llevaba una camisa simple, sin el abrigo formal, y algo en su postura hablaba de una soledad que María reconoció porque era un espejo de la suya propia. «Siéntese, por favor», señaló una silla frente a su escritorio. María se sentó al borde del asiento, la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo. Alejandro tomó asiento frente a ella, y por un momento ninguno habló. María decidió romper el silencio primero. «Señor varón, agradezco profundamente lo que hizo anoche, pero necesito saber qué espera de mí. No puedo aceptar caridad, tengo orgullo, aunque no tenga nada más». Alejandro la estudió con esos ojos grises que parecían ver demasiado. «Cuénteme su historia», dijo simplemente. «¿Cómo terminó viviendo en mis tierras?» María respiró profundo. Era justo, merecía saber. «Vengo de un pueblo a 3 días de camino de aquí. Mi esposo Rodrigo era carpintero. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Cuando nació Tomás, pensé que mi vida estaba completa. Luego llegó Elena, y aunque el dinero era más escaso, éramos felices». Su voz se endureció al continuar. «Hace 4 meses, la fiebre llegó al pueblo. Se llevó a muchos. Rodrigo enfermó y en una semana se fue». Alejandro asintió, sin interrumpir. «Después de su muerte, descubrí que tenía deudas. Deudas de juego que yo desconocía. Los acreedores vinieron por todo, la casa, los muebles, las herramientas. Me dejaron con la ropa que llevaba puesta y mis 2 hijos». María sintió las lágrimas amenazando, pero las contuvo con fiereza. «Intenté trabajar, intenté lavar ropa, cocinar para otros, lo que fuera. Pero nadie quería contratar a una mujer con un bebé lactante. Decían que era una distracción. Tomás y yo dormíamos en establos, en portales de iglesias, hasta que ya no nos quisieron ni allí. Me dijeron que me fuera del pueblo, que buscara en otro lugar. Y llegó aquí», completó Alejandro. «Caminé durante días. Elena casi muere de fiebres en el camino. Cuando llegué a esta región, ya no tenía fuerzas para seguir. Vi estos bosques y pensé que nadie notaría si hacía un pequeño refugio en un rincón olvidado, solo hasta recuperar fuerzas, solo hasta encontrar trabajo en algún pueblo cercano». Alejandro se recostó en su silla, los dedos entrelazados. «¿Tiene familia? ¿Alguien que pueda ayudarla?» María negó con la cabeza. «Mis padres murieron cuando era niña. Rodrigo tampoco tenía a nadie. Estamos solos en el mundo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de significados no dichos. Finalmente, Alejandro habló. «Necesito una institutriz para los niños de algunos de mis trabajadores. No puedo pagar un salario grande, pero incluiría habitación, comida y un pequeño estipendio mensual. ¿Sabe leer y escribir?» María parpadeó, sorprendida. «Sí, mi madre insistió en que aprendiera. Decía que la educación era el único tesoro que nadie podía robar. Entonces podría enseñar a los niños. Lectura básica, números, quizás algo de historia y moral. Nada demasiado avanzado, solo lo suficiente para que tengan más oportunidades de las que tuvieron sus padres». María lo miró incrédula. «¿Me está ofreciendo trabajo?» «Le estoy ofreciendo una oportunidad de ganarse el sustento con dignidad. No es caridad. Es un intercambio justo. Usted trabaja, yo pago». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. María las limpió rápidamente, avergonzada de su debilidad. «Yo no sé qué decir». «Diga que sí», respondió Alejandro con una pequeña sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. «Diga que se quedará y les dará a esos niños la educación que merecen». «Sí, sí, por supuesto que sí». Alejandro asintió,
satisfecho, y se puso de pie para indicar que la reunión había terminado. Pero María no se movió. «¿Señor varón?» «¿Sí? ¿Por qué hace esto? No me conoce, no me debe nada. ¿Por qué?» Alejandro se volvió hacia la ventana nuevamente, como si las respuestas estuvieran escritas en el horizonte. «Porque cuando mi esposa murió, me sentí como usted debe haberse sentido, perdido, solo, sin saber cómo seguir adelante. Y nadie me tendió la mano porque no la necesitaba. Tenía dinero, posición, todo lo material, pero habría dado cualquier cosa porque alguien simplemente me viera realmente, no como el varón, sino como un hombre sufriendo». Se volvió para mirarla directamente. «Anoche la vi, María Aparecida. Vi a una madre luchando contra el mundo entero por sus hijos. Y pensé que si no le tendía la mano, si dejaba que esa luz se apagara, entonces yo también me habría apagado completamente». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de una honestidad que dejó a María sin habla. Este hombre, este varón poderoso con su casona y sus tierras, era tan humano y vulnerable como ella, quizás más. «Gracias», susurró María, «por verme». Alejandro asintió, y esta vez su sonrisa llegó un poco más cerca de sus ojos. Los días siguientes trajeron una rutina que María nunca habría imaginado posible. Se mudó con sus hijos a una cabaña pequeña, pero sólida en los terrenos de la casa, cerca de donde vivían los otros trabajadores. No era lujosa, pero tenía paredes verdaderas, un techo que no goteaba y una chimenea que mantenía el frío afuera. Para María era un palacio. Comenzó sus clases con los niños de los trabajadores en un granero acondicionado. Al principio eran solo 5 niños tímidos que la miraban con desconfianza. Pero María tenía un don. Sabía cómo hacer que las letras cobraran vida, cómo convertir los números en juegos, cómo capturar la imaginación de esas mentes jóvenes hambrientas de conocimiento. En las semanas que siguieron, más niños comenzaron a aparecer. Pronto tenía 15 estudiantes, luego 20. Los padres empezaron a saludarla con respeto cuando la veían pasar. Los niños corrían a abrazarla cuando llegaba cada mañana. Tomás se sentaba en primera fila, orgulloso de que su madre fuera la maestra. Alejandro observaba desde la distancia, apareciendo ocasionalmente para ver cómo progresaban las clases. María notaba su presencia, siempre sintiendo ese peso de su mirada, pero nunca se acercaba más de lo necesario. Mantenía una distancia respetuosa, apropiada entre un patrón y su empleada. Pero había momentos, pequeños momentos que María guardaba como tesoros secretos. Como aquella tarde cuando Elena se enfermó con fiebre. María estaba desesperada, sin saber qué hacer, cuando Alejandro apareció con el médico del pueblo. Se quedó allí toda la noche, en una silla junto a la puerta, como un centinela silencioso. No habló mucho, no interfirió, solo estuvo presente. Y cuando la fiebre finalmente bajó al amanecer, María lo encontró dormido en esa silla incómoda y algo en su pecho se ablandó. O como el día en que Tomás se perdió en los bosques persiguiendo un conejo. María buscó frenéticamente durante horas, gritando hasta quedarse ronca. Fue Alejandro quien organizó a todos los trabajadores, quien peinó cada rincón de sus tierras hasta que encontraron al niño asustado pero ileso. Alejandro lo cargó todo el camino de vuelta. Y Tomás, quien temía a los extraños, se acurrucó contra su pecho como si lo hubiera conocido toda su vida. Estos momentos se acumulaban, uno tras otro, construyendo algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una noche, después de que los niños se durmieran, María caminó hasta la casa principal para devolver algunos libros que Alejandro le había prestado para sus clases. La puerta del estudio estaba entreabierta, y dentro podía ver a Alejandro sentado junto al fuego, un vaso de brandy en la mano, mirando las llamas con esa expresión de infinita tristeza que ella había llegado a conocer tan bien.
Tocó suavemente. «Adelante, María», como sabía que era ella. Entró con los libros contra su pecho. «Venía a devolver estos. Los niños han aprendido mucho de ellos». «Me alegra oír eso. Siéntese, si gusta. El fuego es agradable esta noche». María dudó, pero finalmente tomó asiento en la otra silla. Durante un rato, solo escucharon el crepitar de las llamas. «¿Puedo preguntarle sobre su esposa?» María se sorprendió de su propia audacia. Alejandro no pareció ofendido. De hecho, una pequeña sonrisa triste cruzó su rostro. Teresa. Se llamaba Teresa. Era hermosa, vivaz, llena de planes y sueños. Quería convertir esta casa en un centro social, organizar fiestas, traer cultura a esta región olvidada. Bebió de su brandy. Llevábamos casados 5 años cuando enfermó. Una enfermedad en la sangre que los médicos no supieron diagnosticar. Se fue apagando poco a poco, como una vela consumiéndose. Al final, solo quedaba una sombra de quien había sido. «Lo siento», dijo María suavemente. «Durante 3 años he vivido en esta casa como un fantasma entre fantasmas. Me dijeron que siguiera adelante, que me volviera a casar, que tuviera herederos, como si Teresa fuera reemplazable, como si el amor fuera algo que simplemente se olvida y se repite». Se volvió para mirar a María. «Y entonces la encontré a usted en ese refugio miserable, y por primera vez en 3 años sentí algo además de dolor». María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué sintió? Propósito. Sentí que quizás mi vida aún tenía significado, que quizás podía ser útil, podía hacer la diferencia para alguien. María sostuvo su mirada, viendo la vulnerabilidad desnuda en esos ojos grises. «Me salvó la vida, señor varón, a mí y a mis hijos. Eso ya es significado suficiente». Alejandro se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. «Llámame Alejandro. Cuando estamos así, solo nosotros no necesitamos títulos». Alejandro probó María, y el nombre se sintió extraño y maravilloso en su lengua. Hablaron hasta tarde esa noche, compartiendo historias, dolores, esperanzas. María le contó sobre su infancia, sobre su madre que leía poesía a la luz de las velas. Alejandro le habló de sus viajes antes de casarse, de las ciudades que había visto, de los sueños que había abandonado al heredar el baronato. Cuando María finalmente regresó a su cabaña, el sol ya amenazaba con salir, y mientras se acostaba junto a sus hijos, su corazón latía con una sensación peligrosa y emocionante que no había sentido en años. Algo estaba cambiando, algo profundo e inevitable. Y aunque María sabía que debía tener cuidado, que los caminos de un varón y una viuda pobre nunca deberían cruzarse de ciertas maneras, no pudo evitar sonreír en la oscuridad. Los meses pasaron como hojas arrastradas por un río tranquilo, cada día trayendo consigo una nueva intimidad, una nueva conexión que ninguno de los dos buscaba, pero que tampoco podían evitar. El otoño llegó pintando los árboles del baronato con tonos dorados y rojizos, y con él una transformación sutil pero innegable tanto en María como en Alejandro. La cabaña de María se había convertido en un verdadero hogar. Los vecinos le habían regalado cortinas hechas a mano, una mecedora que ya no usaban, pequeños detalles que hacían el espacio más acogedor. Tomás había crecido casi 1 pulgada, sus mejillas ya no estaban hundidas y corría por los campos con los otros niños como si siempre hubiera pertenecido allí. Elena gateaba ahora, explorando cada rincón con esa curiosidad incansable de los bebés, y su risa era como música que llenaba el aire. La escuela improvisada había florecido más allá de las expectativas de cualquiera. María ahora enseñaba a 32 niños, divididos en 2 grupos según su edad.
Alejandro había mandado construir bancos apropiados, había comprado pizarras, libros, material de escritura. Decía que era una inversión en el futuro de sus tierras, que trabajadores educados eran más valiosos. Pero María veía la forma en que sus ojos se iluminaban cuando visitaba las clases, escuchando a los niños recitar poesía o resolver problemas matemáticos. Una tarde de octubre, mientras María enseñaba geografía usando un mapa que Alejandro había conseguido de la capital, uno de los niños mayores, un muchacho llamado Diego de unos 12 años, levantó la mano con una pregunta que cambiaría todo. «Maestra María, ¿es verdad que usted vivía en el bosque cuando el varón la encontró?» El silencio cayó sobre la clase como una manta pesada. María sintió que el calor subía a sus mejillas. Los niños más pequeños no sabían esa historia, y los mayores habían tenido la cortesía de no mencionarla hasta ahora. «Sí, Diego, es verdad», respondió con voz firme. «Pasé por tiempos muy difíciles, pero el señor varón tuvo la bondad de ayudarme cuando más lo necesitaba. Mi papá dice que el varón está diferente desde que usted llegó», continuó Diego con la franqueza brutal de los niños. «Dice que vuelve a sonreír». María no supo qué responder a eso. Afortunadamente, la campana que marcaba el final de las clases sonó en ese momento, salvándola de tener que hacerlo. Los niños salieron corriendo hacia sus casas, pero las palabras de Diego se quedaron dando vueltas en su mente como pájaros atrapados. ¿Era cierto? ¿Alejandro sonreía más? ¿Y si era así, tenía ella algo que ver con eso? Esa noche, como se había vuelto costumbre 2 o 3 veces por semana, María fue invitada a cenar en la casa principal. Al principio había protestado, diciendo que no era apropiado, que la gente hablaría, pero Alejandro había insistido. «Que hablen», había dicho. «Ceno solo todas las noches en una mesa que podría sentar a 20 personas. ¿Es tan terrible querer compañía?» Así que María iba, siempre después de acostar a sus hijos, siempre con Carmela presente como carabina silenciosa, aunque la mujer mayor había empezado a retirarse cada vez más temprano, dejándolos solos con su café y su conversación. Aquella noche en particular, Alejandro parecía inquieto. Apenas tocó su comida, moviendo el tenedor por el plato sin realmente comer. María lo notó pero no dijo nada, esperando a que él hablara cuando estuviera listo. Finalmente, cuando Carmela se retiró y solo quedaron ellos dos frente a la chimenea del comedor, Alejandro habló. «Recibí una carta hoy, de mi cuñado, el hermano de Teresa». María sintió una punzada de algo que se negó a identificar como celos. «Malas noticias. Depende de cómo se mire. Me invita a la capital para las fiestas de fin de año. Dice que es tiempo de que vuelva a la sociedad, que han pasado 3 años y medio desde que Teresa murió, que es indecoroso seguir de luto». Alejandro pronunció la última palabra con amargura. «¿Irás?» Esa es la pregunta, ¿verdad? Se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que María había llegado a conocer bien. «Parte de mí sabe que tiene razón. No puedo esconderme aquí para siempre. Tengo responsabilidades sociales, conexiones que mantener. Pero la idea de volver a ese mundo, de sonreír y hacer reverencias y fingir que todo está bien». Dejó la frase inconclusa, mirando el fuego como si contuviera respuestas. María eligió sus palabras cuidadosamente. «¿Qué quiere tu corazón?» Alejandro la miró entonces, y había algo en sus ojos que hizo que el pulso de María se acelerara. «Mi corazón quiere quedarse aquí. Quiere ver cómo los niños progresan en sus estudios. Quiere oír a Elena reírse cuando Tomás hace muecas para entretenerla. Quiere estas noches frente al fuego, hablando de todo y nada». El aire entre ellos se espesó con cosas no dichas. María sabía que debía cambiar de tema, retirarse a terreno más seguro. En lugar de eso, preguntó: «¿Y qué te detiene?» «El miedo», respondió Alejandro con una honestidad brutal.
Miedo de que si me permito ser feliz de nuevo, el universo me lo arrebate. Miedo de traicionar la memoria de Teresa. Miedo de... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. ¿Miedo de qué? Presionó María suavemente. Miedo de lo que siento cuando te miro. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que no podían deshacerse. María sintió que su respiración se detenía. Debería levantarse, debería irse, debería poner distancia entre ellos antes de que esto se convirtiera en algo de lo que ninguno podría retroceder. Pero no se movió. Alejandro comenzó sin saber cómo terminar. No, la interrumpió él, levantándose bruscamente. No digas nada. Olvidé lo que dije. Es tarde, deberías volver con tus hijos. María se puso de pie también, pero cuando dio un paso hacia la puerta, algo en ella se rebeló, se volvió. ¿Y si yo también tengo miedo? ¿Y si yo también siento algo que no debería sentir? ¿Qué hacemos entonces? Alejandro la miró como si acabara de confesarle el secreto más peligroso del mundo. Y quizás lo era. No lo sé, admitió. Dios, María, no lo sé. Se quedaron así, mirándose a través del espacio que los separaba, un espacio que era a la vez demasiado grande y peligrosamente pequeño. Finalmente, María suspiró. Deberías ir a la capital, dijo, no por tu cuñado o por la sociedad, sino por ti, para ver si lo que sientes aquí es real o solo soledad disfrazada de otra cosa. Y si es real, entonces seguirá siendo real cuando vuelvas. Alejandro asintió lentamente, y María pudo ver la decisión formándose en su rostro. Iré, pero solo por 2 semanas, y cuando vuelvas, hablaremos, completó María. Esa noche, cuando María regresó a su cabaña, encontró a Tomás despierto, mirando por la ventana. «Mamá, ¿el señor Barón se va a ir?» María se sobresaltó. ¿Cómo podía saberlo? «Solo por un tiempo, mi amor, volverá». «¿Y nosotros nos quedaremos aquí? ¿No tendremos que irnos?» La vulnerabilidad en la voz de su hijo partió el corazón de María. Tomás había aprendido que nada bueno duraba, que todo hogar era temporal. «Nos quedamos, Tomás, te lo prometo. Este es nuestro hogar ahora». Tomás asintió, pero sus ojos seguían preocupados. María lo abrazó fuerte, deseando poder protegerlo de todas las incertidumbres del mundo. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro se preparó para su viaje con una eficiencia casi mecánica, dando instrucciones a sus administradores, asegurándose de que todo siguiera funcionando en su ausencia. María lo veía desde la distancia, y cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía ese tirón en el pecho que no tenía nombre. La mañana de su partida amaneció fría y gris. María no había planeado ir a despedirlo, considerándolo inapropiado. Pero cuando vio el carruaje siendo preparado frente a la casa principal, sus pies la llevaron allí casi sin su consentimiento. Alejandro estaba supervisando la carga de su equipaje cuando la vio acercarse. Sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que María se alegrara de haber venido. «Vine a desearte buen viaje», dijo ella simplemente. «Gracias». Alejandro miró hacia el carruaje, luego de vuelta a ella. «Cuidarás de las cosas mientras no esté, ¿verdad? Los niños, la escuela. Todo estará bien. No te preocupes». Alejandro dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. «No es de eso de lo que me preocupo. Me preocupa volver y que hayas cambiado de opinión sobre nosotros». «¿Hay un nosotros?», preguntó María, apenas en un susurro. «No lo sé, pero me gustaría descubrirlo». Antes de que María pudiera responder, Carmela salió de la casa llamando a Alejandro. El momento se rompió. Alejandro subió al carruaje y María retrocedió mientras las ruedas comenzaban a girar.
Lo vio alejarse por el camino, el carruaje haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer entre los árboles. Y solo entonces se permitió reconocer la verdad que había estado evitando durante meses. Se había enamorado del varón. Una viuda pobre, una mujer sin linaje ni fortuna, se había enamorado de un hombre que estaba tan fuera de su alcance como las estrellas. Era una locura, era imposible, era peligroso. Y sin embargo, su corazón no parecía importarle ninguna de esas razones. Los días sin Alejandro se arrastraron con una lentitud dolorosa. María se sumergió en su trabajo, enseñando a los niños con renovado fervor, organizando pequeñas obras de teatro, creando proyectos que los mantuvieran comprometidos. Pero por las noches, cuando se sentaba sola frente a su propia chimenea modesta, sentía su ausencia como un dolor físico. Una semana después de su partida, llegó una carta. Era breve pero cargada de significado. María, la capital es exactamente como la recordaba, ruidosa, superficial, llena de gente que habla mucho sin decir nada. He asistido a 3 cenas, 2 bailes y una ópera que Teresa habría amado. Todo me pareció vacío. Sigo pensando en una cabaña pequeña, en risas de niños, en conversaciones frente al fuego, que significan más que 1000 discursos elegantes. Vuelvo en una semana. Espérame. María leyó la carta tantas veces que las palabras se borraron en los pliegues. La guardó cerca de su corazón, un secreto peligroso y precioso. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. 3 días antes del regreso esperado de Alejandro, un carruaje lujoso llegó al baronato. De él descendió una mujer elegante de unos 35 años, vestida con la última moda de la capital. Carmela la recibió con sorpresa y respeto evidente. Era Isabela, la hermana menor de Teresa. La noticia corrió por el baronato como fuego en paja seca. María la escuchó de boca de una de las cocineras que había venido a dejar pan en la escuela. Dicen que viene a preparar la casa para cuando el varón se vuelva a casar, susurró la mujer con ojos brillantes de chisme. Dicen que en la capital ya le han presentado a varias candidatas apropiadas. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por supuesto, ¿qué había esperado? Alejandro era un varón, tenía responsabilidades, necesitaba herederos. Ella había sido una tonta al pensar que lo que compartían podría ser algo más que una distracción temporal de su soledad. Esa tarde, mientras María enseñaba verbos irregulares a sus estudiantes, vio a Isabela paseando por los terrenos, inspeccionando todo con ojo crítico. Cuando sus miradas se cruzaron a través de la ventana abierta, Isabela la estudió con una intensidad que hizo que María se sintiera pequeña e inadecuada. Aquella noche, Carmela apareció en la puerta de María con un mensaje. La señorita Isabela solicita tu presencia en la casa principal. Mañana a las 10. No era una invitación, era una orden. María apenas durmió esa noche. Sabía lo que venía. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien de clase superior estaba a punto de ponerla en su lugar. Había disfrutado de un sueño hermoso durante estos meses, pero todos los sueños eventualmente terminan. A las 10 en punto, María se presentó en la casa principal, vestida con su mejor ropa, la espalda recta y la cabeza en alto. Si iba a ser humillada, lo sería con dignidad. Isabela la esperaba en el salón, sentada en el mismo sofá, donde Teresa probablemente se había sentado miles de veces. El parecido familiar era evidente, los mismos ojos oscuros, la misma gracia innata. Pero donde Teresa había sido cálida según las historias, Isabela irradiaba frialdad. «Siéntate», ordenó sin preámbulos. María se sentó al borde de una silla, las manos cruzadas sobre el regazo. «Vine porque mi cuñado me preocupa», comenzó Isabela, sin rodeos.
Durante 3 años ha vivido como un ermitaño, negándose a participar en la sociedad, rechazando cualquier intento de presentarle mujeres apropiadas. Y ahora, finalmente acepta ir a la capital, ¿y sabes lo que hace? María no respondió. Habla de una escuela, continuó Isabela con desdén, de niños campesinos aprendiendo a leer, de una maestra que ha transformado el baronato. No hace falta ser brillante para leer entre líneas. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en María. Así que dime, ¿cuáles son exactamente tus intenciones con mi cuñado? María sostuvo la mirada de Isabela sin pestañear, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la otra mujer podía escucharlo. Había enfrentado hambre, había dormido bajo la lluvia con sus hijos, había sobrevivido a la pérdida y la desesperación. No permitiría que el desdén de una mujer de sociedad la hiciera sentir menos de lo que era. Mis intenciones, dijo María con voz tranquila pero firme, son enseñar a los niños de este baronato y criar a mis propios hijos con dignidad. Nada más. Isabela soltó una risa corta y sin humor. ¿De verdad esperas que crea eso? Una mujer pobre y hermosa, rescatada por un varón viudo y solitario, es la historia más vieja del mundo, querida. Y nunca termina bien para mujeres como tú. Mujeres como yo, repitió María, sintiendo cómo la rabia comenzaba a arder bajo su piel. ¿Te refieres a mujeres que trabajan por su sustento? ¿Mujeres que no tienen el privilegio de nacer en familias ricas? Me refiero a mujeres que se aprovechan de la vulnerabilidad de hombres buenos, espetó Isabela, levantándose de su asiento. Mi cuñado está sufriendo, ha sufrido durante años. ¿Y tú? Tú has aprovechado ese sufrimiento para arrastrarte hasta su vida. María se puso de pie también, sus manos temblando pero su voz firme. No me arrastré a ningún lado. Él me encontró, él me ofreció trabajo. Y sí, nos hemos vuelto amigos porque resulta que 2 personas que han sufrido pueden reconocerse mutuamente. Pero yo nunca he buscado nada más allá de cuidar a mis hijos. Entonces no sentirás nada cuando te diga esto. Isabela cruzó los brazos. He convencido a Alejandro de que es hora de que se casen nuevamente. Hay una joven en la capital, Catalina de Mendoza, de excelente familia, hermosa, educada, perfecta para él. Se conocerán formalmente a su regreso, y si todo va según lo planeado, estarán comprometidos para primavera. Las palabras golpearon a María como puñetazos físicos. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones, que el suelo se inclinaba bajo sus pies, pero se negó a dejar que Isabela viera cuánto le dolía. Si eso es lo que Alejandro quiere, entonces le deseo felicidad, dijo, aunque cada palabra era como tragar vidrio. Oh, no es lo que quiere, respondió Isabela con una sonrisa cruel. Es lo que necesita, y la diferencia entre querer y necesitar es algo que tú nunca entenderías. Alejandro necesita un heredero, necesita alianzas sociales, necesita una esposa de su misma clase. Lo que sienta por ti, si es que siente algo, es solo una distracción temporal de su dolor real. María sintió las lágrimas amenazando, pero las contuvo con fiereza. ¿Terminaste? Casi. Quiero que te vayas. Toma a tus hijos y márchate del baronato antes de que Alejandro regrese. Te daré dinero suficiente para establecerte en otro lugar, para que tengas un nuevo comienzo. Pero no puedes estar aquí cuando él vuelva. No. La palabra salió con más fuerza de la que María sabía que poseía. ¿Perdón? Dije no me iré. Tengo un trabajo aquí, una responsabilidad con esos niños. Y tengo dignidad suficiente para no dejar que me compres ni me eches como si fuera basura. El rostro de Isabela se endureció. Eres una tonta. Te estoy ofreciendo una salida elegante. Si te quedas, solo te lastimarás más cuando veas a Alejandro con su futura esposa. Quizás, admitió María. Pero esa será mi decisión, no la tuya.
Ahora, si me disculpas, tengo una clase que dar. Salió de la casa principal con la cabeza en alto, pero en cuanto estuvo fuera de la vista, sus piernas temblaron tanto que tuvo que apoyarse contra un árbol. Las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron, silenciosas y amargas. Por supuesto que Alejandro se casaría con alguien de su clase. ¿Qué había esperado? Un cuento de hadas, donde el varón se enamoraba de la maestra pobre y vivían felices para siempre. Esas historias no existían en el mundo real. En el mundo real, la gente se casaba por conveniencia, por linaje, por necesidad. Pero entonces recordó la carta. «Espérame», había escrito. ¿Eran esas las palabras de un hombre que planeaba casarse con otra? María se secó las lágrimas con rabia. No sabía qué creer, pero una cosa era cierta: no huiría. No esta vez. Había huido demasiado en su vida. Esta vez se quedaría y enfrentaría lo que viniera, sin importar cuánto doliera. Los 3 días siguientes fueron tortura. María enseñaba mecánicamente, sonreía cuando debía, pero su mente estaba siempre en otra parte. Isabela paseaba por el baronato como si ya fuera la dueña, reorganizando cosas, dando órdenes a los sirvientes, preparando la casa para el regreso del varón. Carmela, quien había mantenido su distancia durante meses, apareció una noche en la cabaña de María. «Tengo que decirte algo», dijo la mujer mayor sin preámbulos, «sobre la señorita Isabela». María la invitó a pasar, preparando té mientras Carmela se acomodaba en la mecedora. «Era muy diferente a su hermana, ¿sabes?», comenzó Carmela. «Teresa era pura bondad. Isabela siempre fue calculadora. Cuando Teresa se casó con el varón, Isabela estaba furiosa. Había esperado que él se fijara en ella primero». María sintió un escalofrío. Ella estaba enamorada de Alejandro. Obsesionada sería una palabra más precisa. Carmela tomó el té que María le ofrecía. Cuando Teresa murió, Isabela vino inmediatamente, ofreciéndose a consolar al varón. Pero él no quería consuelo, especialmente no de ella. La envió de vuelta a la capital. «¿Por qué me cuentas esto?» Carmela la miró directamente a los ojos. «Porque he visto cómo el varón te mira, y he visto cómo tú lo miras a él, y sé que Isabela también lo ha visto. Ella no está aquí para ayudar a Alejandro a encontrar esposa. Está aquí para asegurarse de que tú no te conviertas en esa esposa». Las palabras confirmaban los peores miedos de María, pero también encendían una chispa de esperanza. «¿Tú crees que él...?» No pudo terminar la pregunta. «Creo que ese hombre ha estado muerto durante 3 años y tú lo trajiste de vuelta a la vida. Creo que está aterrado de lo que eso significa y creo que cuando regrese tendrá que elegir entre lo que es fácil y lo que es verdadero». Esa noche María no pudo dormir. Se quedó despierta, meciendo a Elena, pensando en elecciones y consecuencias, pensando en Alejandro enfrentando presiones que ella ni siquiera podía imaginar, pensando en qué haría ella si tuviera que elegir entre su corazón y su deber. El día del regreso de Alejandro amaneció brillante y claro, como si el universo se burlara de la tormenta que se gestaba. María vistió a sus hijos con cuidado, alisó su propio vestido y se preparó para lo que vendría. Decidió dar sus clases como siempre. No iría corriendo a la casa principal como una amante ansiosa. Tenía orgullo, tenía dignidad. Si Alejandro quería verla, sabía dónde encontrarla. Estaba en medio de una lección de historia cuando escuchó el ruido del carruaje llegando. Los niños se distrajeron inmediatamente, todos queriendo asomarse por las ventanas para ver al varón. María mantuvo su compostura, aunque su corazón latía salvajemente. «Continuemos con la lección», dijo firmemente. «El regreso del señor varón no cambia que debemos aprender sobre el Imperio Romano». Pero ni ella misma podía concentrarse. Sus ojos seguían desviándose hacia la ventana, buscando un atisbo del hombre que había ocupado sus pensamientos durante semanas.
La clase terminó finalmente y los niños salieron corriendo. María se quedó organizando los libros, las manos temblorosas, cuando escuchó pasos acercándose al granero convertido en escuela. Levantó la vista. Alejandro estaba en la puerta, y María sintió que su corazón se detenía. Se veía cansado, tenso, pero sus ojos la buscaron con una intensidad que la dejó sin aliento. «Hola», dijo él simplemente. «Bienvenido de regreso», respondió ella, sorprendida de que su voz sonara tan tranquila cuando todo su ser temblaba. Alejandro entró, cerrando la puerta detrás de él. El espacio de repente pareció demasiado pequeño, demasiado íntimo. «Isabela está aquí», dijo él. «Lo sé, hemos hablado. Puedo imaginar de qué». María se apoyó contra el escritorio, necesitando el soporte. «¿Es verdad? ¿Sobre la mujer en la capital?» Alejandro cerró los ojos como si sintiera dolor. «Me la presentaron. Es exactamente lo que todos dicen que debería querer. Hermosa, educada, de buena familia. Mi cuñado y su hermano prácticamente organizaron el compromiso sin mi consentimiento. Y sin embargo, volviste». María apenas podía respirar. «Volví porque durante 2 semanas intenté convencerme de que ellos tenían razón, que debía hacer lo sensato, lo apropiado. Asistí a cenas y bailes, sonreí y bailé con mujeres perfectas que no me hacían sentir nada. Dio un paso hacia ella, y cada noche volvía a mi habitación y pensaba en ti. En cómo tus ojos se iluminan cuando los niños finalmente entienden un concepto difícil. En cómo cantas para Elena cuando crees que nadie te escucha. En cómo me desafías cuando crees que estoy equivocado, sin importarte mi título. Otro paso. Volví porque me di cuenta de que podía tener una vida perfecta en papel, o podía tener algo real, y yo elijo lo real, María. Te elijo a ti». Las palabras que María había soñado escuchar y temido al mismo tiempo finalmente habían sido dichas. Lágrimas rodaron por sus mejillas. «Alejandro, no puedes. Las consecuencias, lo que dirá la gente, que hablen. He vivido para otros durante demasiado tiempo. Es hora de vivir para mí, para nosotros». Estaba tan cerca ahora que María podía sentir el calor de su cuerpo. Pero Isabela dijo: «Isabela no decide mi vida. Nadie lo hace excepto yo, y te estoy eligiendo a ti si tú me quieres». María lo miró a través de sus lágrimas, viendo al hombre vulnerable detrás del título, al corazón solitario que había encontrado eco en el suyo. «Por supuesto que te quiero», susurró. «Dios me ayude, pero te quiero». Alejandro cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que hizo que más lágrimas brotaran de los ojos de María. «Entonces permíteme amarte», dijo él. «Permíteme darte la vida que mereces. Permíteme ser padre para tus hijos y construir un futuro contigo». Matrimonio. María apenas podía pronunciar la palabra. Matrimonio. Una vida juntos. Un hogar real para Tomás y Elena. Más niños si Dios quiere. Todo, María. Quiero darte todo. La gente dirá que me aproveché de ti, que te casé, que no soy digna. La gente siempre encuentra algo que decir. Pero yo sé la verdad, que me salvaste cuando estaba perdido, que trajiste luz a esta casa muerta, que eres la mujer más fuerte, más valiente, más digna que he conocido. Se inclinó hacia ella, su frente tocando la de María. «Cásate conmigo, no porque necesite un heredero o una alianza social. Cásate conmigo porque te amo, porque no puedo imaginar otro día sin ti». María cerró los ojos, sintiendo el peso del momento. Esto cambiaría todo. Habría escándalo, habría rechazo social, habría batallas que librar. Pero cuando abrió los ojos y vio a Alejandro mirándola con tanto amor, tanta certeza,
Supo que no había otra respuesta posible. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Y entonces él la besó, suave y reverentemente, como si ella fuera algo precioso y sagrado. Era el primer beso de María desde la muerte de Rodrigo, y sabía diferente, se sentía diferente, se sentía como un nuevo comienzo. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo a la vez. Alejandro la abrazó fuerte, y María se permitió hundirse en ese abrazo, en esa promesa de seguridad y amor. Pero incluso en ese momento perfecto, una sombra cruzó su mente. Isabela, la sociedad, las batallas que vendrían. Nada de esto sería fácil. Como si pudiera leer sus pensamientos, Alejandro dijo: sé que será difícil, sé que tendremos que luchar, pero María, ya he perdido demasiado en mi vida, no voy a perderte a ti también. María asintió contra su pecho, respirando su aroma, memorizando este momento. Juntos, dijo ella, enfrentaremos todo juntos. Juntos, acordó él. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de oro y rosa. Era hermoso, era perfecto, era el comienzo de algo nuevo. Pero en la casa principal, Isabela los observaba desde una ventana del segundo piso, sus ojos estrechándose con furia apenas contenida. Había visto el beso, había visto la promesa en ese abrazo. Y mientras los veía caminando juntos hacia la cabaña de María, Isabela sonrió con frialdad. Si ellos creían que la batalla había terminado, estaban muy equivocados. Apenas estaba comenzando. La felicidad, María había aprendido, nunca llegaba sin precio. Y el precio de su amor por Alejandro comenzó a cobrarse esa misma noche. Cuando Alejandro anunció sus intenciones de matrimonio durante la cena, Isabela dejó caer su copa de vino. El líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco como sangre, expandiéndose en un charco oscuro mientras el silencio llenaba el comedor. «No puedes hablar en serio», dijo finalmente Isabela, su voz temblando de indignación apenas contenida. «Nunca he hablado más en serio en mi vida», respondió Alejandro con calma, aunque María, sentada a su lado por primera vez en la mesa principal, podía sentir la tensión en su cuerpo. «Es una sirvienta», escupió Isabela, «una vagabunda que encontraste viviendo como animal en tus tierras. ¿Y pretendes hacerla baronesa? ¿Darle el título que llevó mi hermana?» María sintió cada palabra como un látigo, pero mantuvo la cabeza en alto. Alejandro tomó su mano bajo la mesa, apretándola con fuerza. «María no es una sirvienta, es la maestra de nuestros niños, una mujer de inteligencia y carácter, y la amo». Isabela se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás, con estrépito. «Teresa apenas lleva 3 años muerta. Tan fácil eres de reemplazar sus recuerdos». «No estoy reemplazando a Teresa», la voz de Alejandro se endureció. «Teresa siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero ella se fue, Isabela, y yo todavía estoy aquí, todavía vivo, todavía mereciendo ser feliz». «¿Feliz? Te convertirás en el hazmerreír de la sociedad. Nadie respetará tu título, tus alianzas se disolverán. Y cuando esta mujer te haya arruinado completamente, ¿entonces qué?». María no pudo quedarse callada más tiempo. «Yo nunca pedí esto», dijo, su voz tranquila, pero firme. «Nunca perseguí al varón ni busqué su atención, pero cuando el amor llegó, ninguno de los dos pudo negarlo. Y si eso me hace merecedora de tu desprecio, que así sea. He sobrevivido cosas peores que tu desaprobación». Los ojos de Isabela se clavaron en ella con odio puro. «No tienes idea de lo que has desencadenado. Esto no terminará bien para ti». Salió del comedor como una tormenta, dejando un silencio pesado en su estela. Alejandro soltó un largo suspiro, pasándose la mano por el rostro. «Lo siento, no debiste enfrentar eso. Si voy a ser tu esposa, tendré que enfrentar mucho peor»,
respondió María, aunque su corazón latía aceleradamente. Pero Alejandro, ella tiene razón en algo, habrá consecuencias. Para ti, para tu posición, que las haya. María, mírame. Ella lo hizo, encontrando determinación en esos ojos grises. He vivido haciendo lo correcto, lo esperado, durante toda mi vida. Me casé con quien mi familia aprobaba. Administré estas tierras como se esperaba. Cumplí con cada deber. Y cuando Teresa murió, seguí cumpliendo incluso en mi dolor. Pero ahora, por primera vez, voy a hacer algo solo porque lo quiero. Porque te quiero a ti. María sintió lágrimas picando en sus ojos, pero sonrió a través de ellas. Entonces hagámoslo. Enfrentemos lo que venga juntos. Pero lo que vino fue peor de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Isabela partió al día siguiente, pero no en silencio. Las semanas que siguieron trajeron cartas, muchas cartas, del hermano de Teresa, amenazando con romper todos los lazos familiares, de familias nobles de la región, expresando su decepción ante tan desafortunada decisión, del obispo local, sugiriendo que tal matrimonio requeriría consideración especial, dadas las circunstancias inusuales de la novia. Los trabajadores del baronato se dividieron. Algunos apoyaban a María, habiendo visto su bondad y dedicación con sus hijos. Otros murmuraban que era una oportunista, una cazafortunas que había seducido al varón viudo en su momento de debilidad. María escuchaba los susurros cuando pasaba, veía las miradas, sentía el peso del juicio constante, pero continuó con sus clases, continuó criando a sus hijos, continuó manteniendo la cabeza en alto. Una tarde, mientras enseñaba matemáticas, uno de los padres llegó para retirar a su hijo de la escuela. «No quiero que mi hijo sea enseñado por una mujer así», dijo el hombre, sin siquiera mirarla a los ojos. «¿Una mujer así?», repitió María, sintiendo la rabia hervir bajo su piel controlada. «Una mujer que usa su cuerpo para ascender socialmente. No es el ejemplo que quiero para mi hijo». Antes de que María pudiera responder, Tomás, quien había estado sentado en primera fila como siempre, se puso de pie. «Mi mamá no es así», gritó con voz temblorosa pero fuerte. «Mi mamá es buena, ella nos enseña porque le importamos. Usted es malo por decir esas cosas». El silencio cayó sobre el aula. María sintió que su corazón se partía y se hinchaba al mismo tiempo. Su pequeño hijo, defendiéndola con el coraje de un león. «Tomás», dijo suavemente, «está bien, mi amor». Pero no estaba bien. Ver a su hijo expuesto a ese veneno, escuchando palabras crueles sobre su madre, la destrozaba por dentro. El hombre se llevó a su hijo, y María tuvo que terminar la clase con lágrimas, amenazando con derramarse. Cuando finalmente los niños se fueron, se permitió llorar, Tomás abrazándola fuerte. «No les hagas caso, mamá», susurró el niño. «El señor barón te ama, yo te amo, Elena te ama, eso es lo que importa». Esa noche, cuando María le contó a Alejandro lo sucedido, vio la furia iluminar sus ojos. «Iré a hablar con ese hombre ahora mismo». «No», lo detuvo María, «eso solo empeorará las cosas. La gente tiene que llegar a aceptar esto por sí misma. No puedes forzarlos. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras te insultan». «No te quedas de brazos cruzados. Estás aquí, amándome, apoyándome. Eso es más de lo que nunca soñé tener». Alejandro la abrazó y María se permitió ser vulnerable en sus brazos, derramando todas las lágrimas que había contenido durante días. Pero si María pensaba que lo peor había pasado, estaba equivocada. Una semana antes de la fecha planeada para la boda, el obispo llegó personalmente al baronato. Era un hombre mayor, de rostro severo, que había conocido a la familia de Santillana durante décadas. «He venido a intentar hacerte entrar en razón», le dijo a Alejandro sin rodeos. «Este matrimonio es una locura que mancha la memoria de tu difunta esposa y tu propio linaje».
Estaban en el estudio, pero esta vez Alejandro había insistido en que María estuviera presente. Ella se sentaba en silencio, escuchando cómo se debatía su vida como si no estuviera allí. Con todo respeto, padre, mi vida personal no es asunto de la iglesia, respondió Alejandro. Todo lo que afecta el orden social es asunto de la iglesia. Esta mujer es inapropiada. Es una viuda sin dote, sin familia, sin posición. ¿Qué dirá la gente cuando el varón de Santillana se case con una... Elija sus palabras cuidadosamente, advirtió Alejandro con voz peligrosa. El obispo respiró profundo, intentando otro enfoque. Piensa en tus futuros hijos. Llevarán tu nombre, pero siempre habrá susurros sobre su madre. ¿Es justo para ellos? Fue María quien habló entonces, su voz tranquila pero llena de convicción. Mis hijos aprenderán que el valor de una persona no está en su linaje sino en su carácter. Aprenderán que el amor verdadero vale más que la aprobación social. Y aprenderán que su madre era lo suficientemente fuerte como para enfrentar al mundo entero por su felicidad. El obispo la miró como si fuera la primera vez que realmente la veía. Eres muy elocuente para ser una simple sirvienta. No soy una sirvienta, soy una maestra, una madre, y pronto seré la esposa del hombre que amo. Y si eso ofende su sensibilidad, padre, entonces quizás debería examinar por qué el amor y la felicidad le parecen tan ofensivos. Un silencio tenso llenó la habitación. Finalmente, el obispo se puso de pie. Realizaré la ceremonia porque es mi deber como párroco de esta región, pero que conste que lo hago bajo protesta. Bajo protesta o con bendiciones, lo importante es que se haga, respondió Alejandro. Cuando el obispo se fue, Alejandro tomó las manos de María. Todavía podemos esperar. Si esto es demasiado... No, lo interrumpió ella. Ya he huido demasiadas veces en mi vida. De la pobreza, del hambre, del dolor. No huiré del amor. No huiré de ti. Alejandro la besó entonces, profundo y desesperado, como si quisiera sellar esa promesa con su cuerpo. La noche antes de la boda, María no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su cabaña, mirando hacia la casa principal donde mañana se convertiría en la señora. Elena dormía en su cuna, Tomás roncaba suavemente en su pequeña cama. Sus hijos, su vida, todo lo que había protegido durante meses de hambre y desesperación. Y mañana todo cambiaría nuevamente. Hubo un golpe suave en la puerta. María la abrió para encontrar a Carmela con una caja en las manos. «Pensé que querrías esto», dijo la mujer mayor, entrando sin esperar invitación. Dentro de la caja había un vestido. No era nuevo, pero era hermoso. Seda color marfil con encaje delicado, claramente costoso y bien cuidado. Era de Teresa, explicó Carmela ante la mirada interrogante de María. Su vestido de novia. María retrocedió como si la caja quemara. No puedo usar eso. Teresa lo habría querido, insistió Carmela. Era generosa hasta el final. Y creo que habría aprobado esto. Habría querido que Alejandro fuera feliz de nuevo. María tocó la tela con dedos temblorosos. ¿Tú crees que él todavía la ama? Por supuesto que la ama. Siempre la amará. Pero el corazón humano es extraño, niña. Puede contener muchos amores sin que uno disminuya al otro. Él amó a Teresa y te ama a ti. Ambas cosas pueden ser verdad. Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. Tengo tanto miedo, Carmela. Miedo de no ser suficiente. Miedo de arruinar su vida. Miedo de que algún día se arrepienta. La mujer mayor tomó el rostro de María entre sus manos arrugadas. El amor siempre da miedo, pero he visto cómo ese hombre ha vuelto a la vida desde que llegaste.
He visto luz en sus ojos que creí muerta para siempre. Sea lo que sea que venga, valdrá la pena. Esa noche, María se probó el vestido. Le quedaba casi perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Se miró en el pequeño espejo y vio no a una vagabunda, no a una sirvienta, sino a una mujer amada. A una mujer que había sobrevivido todo lo que la vida le había lanzado y ahora estaba lista para abrazar la felicidad. La mañana de la boda amaneció clara y hermosa. María vistió a sus hijos con ropa nueva que Alejandro había insistido en comprar. Tomás llevaba un traje pequeño que lo hacía ver como un caballero en miniatura. Elena, ahora con 8 meses, llevaba un vestido blanco que la hacía parecer un ángel. La ceremonia sería pequeña, solo en la capilla del baronato, con los trabajadores como testigos. No habría gran celebración, no habría familias nobles, solo 2 personas prometiéndose amor frente a Dios. Cuando María caminó hacia la capilla con Tomás de la mano y Elena en brazos, vio que todos los niños de su escuela se habían alineado en el camino, sosteniendo flores silvestres que habían recogido esa mañana. Sus pequeñas caras brillaban con alegría, y María sintió que su corazón se llenaba hasta desbordarse. Alejandro la esperaba al frente de la capilla, y cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás desapareció. Las críticas, los susurros, las dudas, todo se evaporó ante la certeza de ese momento. El obispo condujo la ceremonia con fría eficiencia, pero ni María ni Alejandro lo notaron. Solo tenían ojos el uno para el otro. ¿Aceptas a esta mujer como tu legítima esposa?, preguntó el obispo. Acepto, dijo Alejandro con voz firme y clara, sin una pizca de duda. ¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? María miró a sus hijos, luego a Alejandro, luego a todos los rostros en la capilla que habían llegado a significar hogar para ella. Acepto, dijo, y sintió como si con esas palabras estuviera aceptando no solo a Alejandro, sino toda una nueva vida, toda una nueva identidad. Cuando Alejandro la besó como su esposa, el aplauso que estalló en la capilla fue ensordecedor. Los niños lanzaron pétalos, los trabajadores vitorearon, y por un momento solo hubo alegría. La celebración fue sencilla pero alegre. Los trabajadores habían preparado mesas con comida, había música y baile. María bailó con Alejandro bajo las estrellas, sintiendo que flotaba. ¿Feliz?, preguntó él, sus labios cerca de su oído. Más de lo que creí posible, respondió ella sinceramente. Esa noche, cuando finalmente se quedaron solos en la habitación que ahora compartirían, Alejandro tomó las manos de María entre las suyas. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por darme una razón para vivir de nuevo, por llenar esta casa vacía con vida y amor, por ser valiente cuando yo tenía miedo, por todo. María lo besó, dulce y profundo, y en ese beso había promesa de todos los mañanas que compartirían. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo cartas cortando relaciones, hubo invitaciones que nunca llegaron, hubo puertas que se cerraron. Pero también hubo risas en los pasillos, hubo cenas familiares bulliciosas, hubo amor que crecía cada día. María se convirtió en una baronesa poco convencional. Continuó enseñando, aunque ahora también administraba la casa. Abrió las puertas de la mansión para clases especiales, convirtiendo salones vacíos en aulas. Organizó programas para ayudar a las mujeres viudas de la región, recordando demasiado bien lo que era estar en su lugar. Alejandro, por su parte, floreció bajo su influencia. Comenzó a involucrarse más con sus trabajadores, implementando reformas que hacían la vida más justa para todos. Juntos, transformaron el baronato en un lugar de esperanza y oportunidad. Un año después de la boda, María descubrió que estaba esperando un hijo. Cuando le dio la noticia a Alejandro, él lloró de alegría, besando su vientre a un plano con reverencia. Un nuevo comienzo, susurró. No,
lo corrigió María. Una continuación. Todo lo que hemos construido, todo lo que hemos superado, nos llevó a este momento. Y mientras estaba de pie en la ventana de su habitación, mirando los terrenos que ahora llamaba hogar, María pensó en el refugio miserable de palos y palma donde todo había comenzado. Pensó en la desesperación, el hambre, el miedo, y pensó en cómo todo eso la había llevado aquí, a este amor, a esta vida. Todavía había quienes desaprobaban. Todavía había susurros. Pero María había aprendido que la felicidad verdadera nunca viene sin costo, y que el amor verdadero vale cualquier batalla. Tomás ahora corría por los pasillos de la mansión llamándola mamá con orgullo, sin miedo de nada. Elena daba sus primeros pasos tambaleantes por los jardines, riendo con cada descubrimiento. Y dentro de María crecía una nueva vida, una nueva promesa. Habían construido algo hermoso de las ruinas de sus dolores pasados. Y aunque el camino no había sido fácil, cuando María se acurrucaba en los brazos de Alejandro cada noche, sabía que cada lágrima, cada batalla, cada momento de miedo había valido la pena. Porque al final el amor había triunfado. No el amor fácil y perfecto de los cuentos de hadas, sino el amor real y complicado de dos almas rotas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido sanar juntas. Y eso, pensó María mientras sentía las primeras pataditas de su bebé por nacer, era más mágico que cualquier cuento de hadas.